Buenos días, guys. Que Dios los bendiga. Or good afternoon para los que se despiertan después de las 12. Dios los bendiga. Celeste, sorry to hear de tu conejito. Vamos a orar por ti. No estés muy triste. Sorry oír. Yo sé que es medio triste oír que se te muera una mascota. Pero vamos a orar por ti. And she's in bunny heaven. Nomás un texto before I go into work. I'm parking and I'm late already. Jeremías 29:13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo corazón. In other words, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Este texto me gusta because I was thinking about it. For example, muchos de ustedes cuando quieren buscar ropa, when you go to the mall, o zapatos, o jewelry, or accessories para el pelo, or makeup, ustedes van a ese lugar con un propósito de buscar lo que ustedes ya saben, lo que quieren en la mente, y van a ese lugar y buscan, y digamos, if you don't find it right away así enfrente, you'll try looking for it, hasta you're willing to go ask the manager, somebody that works there, si tienen más or what happened. And it's sad oír cuando te dicen sorry, we're out, and you're like, man, I really wanted it. Same thing con las cosas de Dios. No nomás es de buscar a Dios, pero buscarlo con todo nuestro corazón. Dice, este texto, eso es lo que me gusta, me dice, you will seek me and you will find me, me buscarás y me vas a hallar si me buscas y cuando me buscas con todo tu corazón. Here's the problem, muchos de nosotros decimos, Señor, yo te quiero conocer, Señor, yo quiero aprender más de ti, y Dios, yo quiero aprender más de ti, pero no lo hacemos de todo corazón. For example, a nadie nos gusta que nos digan la mamá o el papá, hey, limpia tu cuarto. You do it, but it's not como que dices, oh, yes, I'm going to do it de todo corazón. No, you're going to be kind of upset about it. Nosotros tenemos que aprender que lo que hagamos las cosas para Dios es un texto, lo hagamos de todo corazón. Pero también nosotros tenemos que darle toda nuestra vida, todo nuestro corazón a Dios para hallar y podemos hallar a Dios, lo que Él en verdad quiere para nuestras vidas. Muchos de ustedes dicen, pastor, yo nomás voy a la iglesia because I have to, si no usted se va a enojar. Pastor, yo voy con los jóvenes, si no usted se va a enojar. No, ustedes yo ya mismo les he dado a small demonstration lo que es cuando uno busca a Dios con todo su corazón. Los que fueron con nosotros el sábado pasado, the event we had at church, it was amazing. Los planes cambiaron, todo paramos lo que estaba en un schedule porque habíamos nosotros llegado delante de la presencia de Dios, y ustedes que estaban ahí, you experienced it. Muchos de ustedes estaban arrodillados, tenían su cabeza agachada, ustedes lloraron, otros levantaban la mano, whatever it was, pero ustedes sintieron algo, and I know you did. Y el problema es because, no es el problema, pues technically it is el problema. El problema por qué nosotros no podemos sentir eso every day es because nosotros no buscamos de Dios todos los días. Nomás buscamos a Dios cuando vamos a los servicios o a los eventos. Nuestra misión en nuestra vida es buscar de Dios todos los días de nuestra vida. No tenemos que esperar hasta que vayamos a la iglesia o a los eventos para sentir eso. Nosotros lo podemos sentir todos los días. Yo no quiero que, digamos, en el evento el sábado sintieron bonito y después ya el lunes o ya se les fue. El sábado estaban conectados con Dios en ese momento, en su presencia, porque estamos derramando nuestro corazón delante de Dios, por medio de la adoración, la oración, pero ya nomás salieron de ahí y ya el domingo, forget about it. El lunes, forget about it. Maybe hasta el otro evento. No, Dios, y el propósito lo que hacemos es que ustedes estén constantes con Dios, que ustedes puedan mantener esa relación con Dios, pero tenemos que buscar de Dios con todo nuestro corazón. Lean sus Biblias. I have my Bible here. Me la traigo al trabajo. Look, that's my Bible. Me la traigo al trabajo. I have my notes. Tengo libros allá en mi escritorio. I have notes cuando estoy para los sermones que tengo que planear. Yo constantemente, sea por la música de adoración, I'm listening to it at work, while I'm driving. Constante estoy buscando de Dios.
en las mañanas me levanto temprano antes de venir al trabajo para orar, me pongo a orar y busco de Dios, le digo, Dios, bendíceme, ayúdame a servirte a ti, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis, ya iba a decir a mis hijos, pero ustedes, mis hijos espirituales, a ustedes los jóvenes, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios toque sus mentes y sus corazones, especialmente en las áreas que ustedes están a lo mejor dudando de decisiones en su vida o lo que sea, que Dios le dé un entendimiento claro. Yo estoy siempre constante orando por ustedes, pero ustedes también tenemos que buscar de Dios. Y Dios dice que cuando lo busquemos a Dios, y no nomás lo busquemos, pero lo busquemos de todo corazón, dice la Biblia, me vas a encontrar, me vas a hallar. Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón. Cuando estamos en una relación, por eso a veces muchas relaciones no funcionan, cuando ustedes mismos notan que están en una relación donde la persona no en verdad es constante, no en verdad toma la responsabilidad de una persona que en verdad lo ama o en verdad lo aprecia, que nomás um, cuando tenga tiempo para ustedes o cuando tiene tiempo para ustedes ni la pasan bien, que no está ahí constante, que es difícil o cuando ustedes le quieran contar algo y no le pueden contar, poco a poco ustedes van viendo, especialmente if you're dating, que dicen como que no, ustedes notan cuando esa persona en verdad no está dándole el 100% a esa relación, pero ustedes porque a veces no quieren estar solo, no quieren irse a buscar otro novio, o scared of being single, pues se quedan con cualquiera, nomás para que no estar solo. No, Dios quiere darle lo mejor, como Dios, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Dios da lo mejor de Él también. Él nos da las bendiciones, nos habla, visiones, oraciones, milagros, bendiciones en nuestra vida. Con Dios, cuando nos metemos en una relación con Dios, cuando tú das el 100, I can guarantee you que Él te va a dar el 100% de Él también. No como muchas de estas relaciones que ustedes andan o han estado, donde ustedes dan el 100%, ahí están, queriendo siempre estar con ellos, queriéndole comprar esto, comprar el otro, hacer esto, hacer el otro, hacer este detalle. Y ellos, como que nada. Como they give you 50%, 40% de ellos mismos. And you know this también en sus mentes. You see it and you notice it, pero I don't want to lose that person porque ya me acostumbré. There's a difference. Con Dios, cuando tú le das lo mejor de tu vida, Dios te da lo mejor de Él también. Yo lo he visto. El sábado antes del evento, my wife, Jevin que predicó, Brian, de la banda, salimos afuera y nos pusimos a orar que Dios bendijera ese evento. Y Dios se movió, Dios estaba allí. Porque yo sé, y mi esposa, que nosotros buscamos de Dios con todo nuestro corazón. Porque fuera de la presencia de Dios, no hay cosa más bonita de estar conectado con Dios, guys. Recuerden que Dios los ama, nosotros también. Y Dios anhela que ustedes lo busquen a Él con todo su corazón. Búsquenlo, oren, inviertan tiempo en orar. No nomás estén en Facebook hasta las 3, 4 de la mañana, nomás hablando tonteras, nomás. Pray, read your Bible. No nomás esperen hasta que vayamos a church para hacerlo, but pray, read your Bible. Busquen de Dios para que ustedes puedan recibir las bendiciones y los milagros y puedan ver quién es Dios en la vida de ustedes. Y ver lo que Dios tiene para ustedes, que son cosas de bendición para su vida. Recuerden eso, que Dios los ama, guys. Y Él quiere que ustedes lo busquen a Él. Porque si maybe some of you dicen, yo no, la verdad no estoy interesada en las cosas de Dios. Bueno, that's another thing. Just because you por eso no buscas de Él. Por eso muchos de ustedes se dicen que quieren buscar de Dios, pero su corazón is not in it. You see what I'm saying? No, nuestra responsabilidad es decir, Dios, yo te quiero buscar y yo voy a hacer todo lo posible para buscar de ti y conectarme más contigo. Dios lo dijo en su palabra, si me buscas, pero de todo corazón me vas a hallar. Si quieren en verdad conectarse con Dios y en verdad ver las bendiciones que Dios tiene para ustedes, tienen que buscar de Dios, pero con todo su corazón. No nomás oren porque Junior les dice, no nomás lean porque la Biblia porque Junior les dice. Háganlo porque ustedes quieran hacerlo, porque están teniendo la oportunidad de conectarse con Dios, your Heavenly Father, el Creador, el que te da las cosas de bendiciones, de milagros en tu vida, tu Padre Celestial, que sea un anhelo, something that you're like, that you want to do.
But some of you like, it's because Junior, yo no quiero orar, no quiero leer mi Biblia. Es porque te demuestra que en verdad no tienes amor para Dios, no quieres buscar de Dios. Alright guys, love you, peace, que Dios les bendiga, cuídense, recuerden que Dios los ama. Dios los ama y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y si tú en verdad dices que tú amas a Dios, haz todo lo posible para poder buscar de Dios. Lee tu Biblia, ora, ve a los servicios, no faltes. Busquemos de Dios con todos los que somos. Cuídense, Dios les bendiga. Peace.